Hola, ¿qué tal? Muchos de ustedes me conocen, soy el doctor Chica, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico, medicina de especies silvestres. Quería compartir con todos el caso de un paciente y su evolución, un paciente canino de 4 años de edad que ingresó al servicio de urgencias el día de ayer. Participó en un evento, iba con sus dueños o con sus papás y tuvieron un accidente de tránsito callejero. El carro en el que iban chocó contra un árbol y pues sus dueños quedaron muy heridos. Los están atendiendo los servicios médicos, y al paciente Petruska le ingresan a SOVIA, Medicina Veterinaria, y a COVES, la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, por un trauma de tórax anterior. Al paciente se le realizó el ABC inmediatamente, ABCD. Se miró cómo estaban las vías aéreas, cómo estaba la respiración, cómo estaba la parte cardiovascular y cómo estaba la parte neurológica. Inmediatamente se procedió a tomar signos vitales en el paciente y se encuentra con que tiene una frecuencia cardíaca de 150, una presión, una PA sistólica de 60, una PA diastólica de 40, paciente que ingresa a la sala de urgencias con taquipneico 35 de frecuencia respiratoria, pulso rápido, débil, hipotérmico, paciente en un estado de inconformidad, desorientado un poco, temperatura 36 grados centígrados. Inmediatamente se procede a evaluar el control de daños en el paciente. ¿Y qué es lo más importante acá para todos ustedes? Vamos a analizar varias cosas. Paciente desaturado, haciendo una saturación de 86. ¿Qué es lo más importante? Miren la importancia de tomar la presión arterial en pequeños animales. Cuando ustedes vayan con las mascotas por algún trauma o a consulta normal, exíjanle al médico veterinario que le tome la presión arterial a la mascota, porque es demasiado importante. Muchas veces lo que podemos hacer a través de la presión arterial sin tener exámenes de sangre en la mano es importantísimo, porque nos va a mostrar el estado de choque del paciente que llega a la clínica por consulta o que llega por algún tipo de trauma, arma cortopulsante, un tiro, muchas cosas, un accidente de tránsito callejero. Vamos a analizar. Paciente taquicárdico, 150 de frecuencia cardíaca. Presión arterial 60-40. Presión arterial media, sabemos que es 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica dividido entre 3. O sea, 2 veces la presión diastólica son 80, más la presión sistólica 60, son 140. Dividido 3 nos da una media de 47.
La presión arterial media mínima sostenible vital es de 60 milímetros de mercurio. Algunos autores, algunos colegas hablan de que 55 lo mínimo, otros hablan de 50, pero realmente un paciente hipotenso, permisible y que podamos hacer mucho por él debe estar con una presión arterial media por encima de 60 milímetros de mercurio. Paciente con una presión de pulso de 20. ¿Por qué? Porque la presión de pulso es la PA sistólica menos la PA diastólica, o sea, la presión arterial sistólica menos la presión arterial diastólica, y nos da una presión arterial de pulso de 60 menos 40 de 20. Los pacientes que tienen una presión de pulso menor de 30 milímetros de mercurio son pacientes que tienen un bajo gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque las resistencias vasculares sistémicas están elevadas y consecuentemente a esto pues hay una vasoconstricción. Cuando la presión de pulso está por encima de 30 milímetros de mercurio, que debe ser lo normal, 30 milímetros de mercurio, o sea la diferencia entre presión sistólica y diastólica, cuando la presión de pulso está por encima de 30 milímetros de mercurio, es un paciente que está haciendo un alto gasto cardíaco, o sea, está hiperdinámico, y es un paciente que está con una vasodilatación, porque las resistencias vasculares sistémicas están bajas. Vamos al caso de Petruska, paciente de 4 años de edad, hembra Doberman. Vamos al caso de Petruska. Petruska está con una presión de pulso baja, con un bajo gasto cardíaco, y los pacientes que tienen bajo gasto cardíaco son pacientes que están haciendo o un shock hipovolémico, o sea, por falta de volemia, falta de líquidos. También es llamado shock oligoémico, hoy en día se llama shock hemorrágico, o son pacientes que están haciendo un shock de tipo cardiogénico, o sea, la contractibilidad, hay una hipocontractibilidad a nivel cardíaco, o son pacientes que están haciendo algún shock de tipo obstructivo, o sea, hay una falla en la bomba, pero por causas externas al corazón. En los shocks de tipo obstructivo, pues habría que mirar el síndrome de distrés respiratorio agudo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, podríamos mirar un neumotórax, por ejemplo, neumotórax masivo, neumotórax a tensión, neumotórax espontáneos, mucho tipo de neumotórax. Y también podríamos tener en cuenta las tromboembolias pulmonares, que en el canal Sala de Emergencia, lo invito para que vayan al canal Sala de Emergencias, aquí hay videos sobre tromboembolia pulmonar y como la mayor parte de las causas, uno de los agentes etiológicos que causan una tromboembolia pulmonar son tromboembolias de tipo posterior a nivel de arteria femoral, arteria ilíaca, sobre todo en gatos que hacen tromboarteritis ilíaca. Esto, entonces, un paciente que está taquicárdico, taquipneico, una frecuencia respiratoria de 35, está hipotenso, tiene una presión de pulso de 20, tiene una presión arterial media de 47, es un paciente hipotenso, está desaturado haciendo 86 de SpO2. Estos son signos de un paciente que está chocado. Generalmente los pacientes deben de tener la frecuencia cardíaca por debajo de la PA sistólica, de la presión arterial sistólica. Y este paciente tiene la frecuencia cardíaca por encima de la presión arterial sistólica, la tiene en 150 la frecuencia cardíaca y la PA sistólica está en 60. Esto es otro signo de que el paciente está chocado.
¿Qué es lo que encontramos en Petrushka? Que es un paciente que está muy chocado, pero necesitamos averiguar el índice de choque sistólico. ¿Cómo se realiza el índice de choque sistólico y para qué se usa? Para determinar la profundidad o la severidad del choque en el paciente. Lo normal de un índice de choque sistólico está entre 0.5, 0.7, 0.5, 0.8 milímetros de mercurio. Y este paciente tiene una frecuencia cardíaca de 150 dividido la presión arterial sistólica, que son 60. Si dividimos 150 entre 60, tenemos un índice de pulso sistólico de 2.5. Está extremadamente chocado. Debemos de tratar de bajarlo siquiera a 1.5. ¿Qué hacemos, colegas, con este paciente? Con estos datos, mire que aún no tenemos, mire todo lo que nos da el saber las presiones arteriales, cómo se manejan. Porque cuando la presión de pulso está elevada es por una vasodilatación, como en un shock séptico, un shock de tipo distributivo, sea bien llamado neurogénico, tóxico, anafiláctico, inflamatorio, y el más común es el shock séptico. Son shocks vasodilatados. ¿Qué hacemos con este paciente? En los shocks de tipo distributivo, por ejemplo, neurogénico, pues ya tendríamos que mirar una lesión por encima de C6, por ejemplo, ¿no? Y tendríamos que mirar cómo está la saturación de oxígeno en el paciente. Cómo está. Es un paciente que inclusive en la sala de cuidado intensivo lo debemos de mantener por encima de 97, 98 pacientes con trauma craneoencefálico y con solución salina. El paciente lo insonamos. Por ahí algún colega escribió insonación, lo insonamos. Hacemos una insonación de tórax. Y en la insonación vemos sangre en el tórax. Hay un hemotórax. ¿En dónde? En el espacio pleural, a nivel de pulmón izquierdo. Recuerden, sangre en el tórax a nivel del pulmón izquierdo. Hacemos una insonación al lado derecho. Y vemos sangre también en el tórax a nivel derecho, en el espacio pleural. Miramos el espacio pericárdico, Olguita, y vemos de que hay un derrame pericárdico. ¿Qué harían, colegas, con este paciente? Al paciente se le colocó una sonda intrapleural derecha e izquierda, se le hizo una pericardiocentesis y miren los resultados que dio el paciente. Presión arterial bajó, frecuencia cardíaca bajó a 120, presión arterial ya nos dio 80-50 de presión arterial, con una presión de pulso, 80-60, una presión de pulso de 20, el paciente seguía
hipovolémico. Pero si miramos el índice de choque, ya el índice de choque es 120 de frecuencia cardíaca y 80 de presión arterial sistólica, Olguita. Ya el índice de choque estaba en 1.5. La saturación nos subió a 90. La frecuencia respiratoria continúa en 35. Continúa en 35. Perdón, bajó a 30. La temperatura subió a 37. Pero la presión del pulso continuó en 20. Por lo tanto, el paciente siguió hipovolémico. Algunos por allá, algunos colegas dicen que se le puede colocar un vasopresor. Sí, es cierto, se le puede colocar un vasopresor al paciente. Seguimos insonando, insonamos abdomen y vemos en el espacio de Morrison, que es un espacio que queda entre el hígado y el riñón, vemos líquido, vemos sangre. Y en el espacio espleno renal también vemos sangre. Se evalúa el control de daños del paciente. Se evalúa el control de daños del paciente, se hace una TFAS y vemos de que en la TFAS el paciente está con un neumotórax. Parece ser un neumotórax a tensión. Se colocan sondas intrapleurales. Este neumotórax por acúmulo de aire. Se colocan sondas intrapleurales. Cuando hay líquido en el tórax, generalmente por la gravedad se ve ventral y posterior. Y cuando hay aire, el aire generalmente se ve dorsal o superior y anterior. A ambos se les coloca sonda pleural, pero solamente se coloca succión cuando hay líquido. Cuando hay aire no se coloca el succionador, a no ser de que haya inestabilidad del pulmón y el pulmón no esté en movimiento, digámoslo así. Sí, que esté disminuida su contractibilidad, su movimiento, su elasticidad. De resto no. Volvemos y tomamos de nuevo signos vitales y aparece un paciente haciendo una frecuencia cardíaca de 110, una PA sistólica de 90 y una PA diastólica de 60. Ya mejoró la presión de pulso, se le colocó líquido al paciente. Los pacientes hipovolémicos, el 50% si son cardíacos no se les puede colocar líquidos. Hay que evaluar si reciben volumen o no, si son respondedores a volumen o no. Se libera la sangre del espacio pleural. Con la pericardiocentesis se libera la sangre que está en el pericardio, en las membranas pericárdicas, y el corazón vuelve otra vez a contraerse, a mejorar su contractibilidad porque estaba hipocontráctil, porque además de esto tenía una tamponada cardíaca, colegas. Ya vemos en un paciente de estos que ya tiene un índice de pulso, ya tiene una presión de pulso de 30, está normal. Ya el gasto cardíaco mejoró, está dentro de los límites normales y es un paciente que está haciendo una presión, un índice de choque de 1.2, Olguita. 1.2 de índice de choque. ¿Qué más hay que hacer en este paciente, colegas? Se hace una laparoscopía, una cirugía exploratoria para hacer control de daños. Se hace control de daños
Después de llevarlo a cirugía, hacer control de daños, de nuevo el paciente ya tiene una frecuencia cardíaca de 100, una sistólica de 100 y una diastólica de 70. ¿Qué quiere decir esto? De que el gasto cardíaco se mantiene en 30 milímetros de mercurio en lo normal, ya el gasto cardíaco mejoró, la presión de pulso está normal y el índice de choque está a 100 de frecuencia cardíaca, 100 de sistólica, está en 1. Debemos todavía de bajarlo, siquiera a 0.8, 0.7. Pero es un paciente que ya continúa en evaluación, ya se mantiene en la unidad de cuidados intensivos. El paciente, en la medida que va respondiendo, ya se pasa a cuidados intermedios. Quería contarles esto, colegas, para que nos demos cuenta todo lo que se puede hacer con un paciente con un trauma craneoencefálico. Algunos dicen que si se pueden tomar gases arteriales, claro, podemos tomar gases arteriales. Porque cuando un paciente está hiperventilado, generalmente este paciente está tratando de sacar ácidos volátiles, está tratando de sacar CO2, está tratando de acidificar, y de pronto esta acidosis metabólica es por lactato. Entonces debemos también de conocer los niveles de lactato. Todo lo que se puede hacer en un paciente en cuidado intensivo, todos los datos que tengamos, no sobran, colegas. Pero sí les quería recalcar la importancia de tomar la presión arterial en los pacientes y cómo a través de ella podemos hacer mucho por un paciente. Los invito de nuevo para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube. Activen la campana de notificaciones y den like para que nos apoyen y podamos seguir haciendo estos envíos desde SOVIA Medicina Veterinaria, desde COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios. Los invito para que vayan a Facebook, a las páginas Dr. Chica, COES y Veterinarios Pequeño Corazón Grupo. Hasta pronto, de Albeitar a Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar. Chao, colegas, que estén bien. Muchas gracias. Síganos apoyando en Sala de Emergencias, su canal sobre la salud y la vida de los animales. Les habló el Dr. Juan Carlos Chica. Soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, medicina de cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Ahí pueden ver a Lolita. Aquí a mi mano izquierda se encuentra Lolita. Sobre mis piernas está Cristal. Ahí pueden ver al mono. Todos, absolutamente todos son recogidos. A todos se les ha dado una oportunidad de vida. ¿Cuántos animales están en las calles sufriendo? ¿Y cuántas personas, cuántos hogares los pueden recoger y darles una mano y no lo hacen? Así como el Señor, o en ese Ser Supremo en quien ustedes creen, les da beneficios y les ayuda, ayúdenle ustedes a los animales, hoy que es el día de San Francisco de Asís a nivel mundial. Hasta pronto, que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Chao. Mi teléfono 311-502-1449, se pueden comunicar conmigo. Muchas gracias. Chao.